¿No sabes qué vender el Día de las Madres? Tienes que hacer estos mini pasteles de maceta, fáciles, llamativos y deliciosos. Si estás buscando algo fácil con mucho potencial de venta, esta idea es para ti. Estas macetas de pastel son la opción perfecta sin necesidad de procesos complicados. No se sienten como un simple postre, sino como un regalo completo. Y hoy te enseño cómo hacerlos. Pero antes de empezar con el video, por favor suscríbete y activa las notificaciones. De esa forma YouTube te va a avisar cada vez que publicamos un nuevo video y así no te vas a perder de nada. Entonces vamos a empezar. Para estos pasteles de maceta yo voy a usar mi receta de bizcocho de vainilla, pero obviamente puedes usar el sabor que prefieras, los puedes hacer de chocolate y también te van a quedar deliciosos. Aquí en mi canal puedes buscar diferentes recetas de pasteles, puedes hacer la que más se te antoje. Si quieres puedes vender sabores especiales como queso con zarzamora, limón con blueberry, sneakers, o si quieres también puedes hacer una opción más económica. Aquí tú puedes adaptarlo como a ti te guste. Ya sabes que como este es un video de decoración de pasteles para el Día de la Madre, nos vamos a enfocar en eso, en la decoración, y como te decía, tú puedes usar la receta que prefieras. Este bizcocho de vainilla te lo voy a dejar en la descripción, o sea, te voy a poner aquí una tarjeta y también abajo en la descripción te dejo el enlace que te lleva a la receta, donde están las cantidades, los tips, todo lo que tienes que saber para hacer este bizcocho. Si no lo encuentras aquí o en la descripción, puedes buscar en mi canal bizcocho de vainilla a nivel delicia y te va a aparecer, o si quieres puedes hacer otro sabor, te recomiendo el de chocolate, el de red velvet, el de zanahoria, quedaría perfecto y está delicioso para este pastel que vamos a hacer para el Día de las Madres. Entonces por eso no te dejo cantidades. Tú conoces a tus clientes, así que haz la receta que más te convenza o la que más te convenga. Y también si prefieres usar harinas preparadas, incluso esas de cajita, si a ti te gustan, también es súper válido. Y bueno, ya tengo la mezcla de mi bizcocho de vainilla y aquí lo importante es este molde. Bueno, puedes usar el molde que prefieras. Yo voy a hornear en este molde que es de 20 por 20 centímetros y eso sí, no se te olvide engrasar tu molde. Yo estoy usando este desmoldante en spray. Si no tienes, puedes engrasar con mantequilla y harina o desmoldante casero. Pones la mezcla en el molde ya engrasado y recuerda siempre dejar un espacio para que el bizcocho crezca. Llevas al horno precalentado y en mi horno tardó 50 minutos. Ya tengo aquí mi bizcocho listo. Este lo dejo enfriar unos minutitos dentro del molde, enseguida desmoldo y tienes que dejarlo enfriar completamente antes de empezar a decorar. De verdad me encanta el resultado con esta receta. Y ya que tu bizcocho está ahora sí bien frío, vamos a empezar a armar el pastel. Yo quise hacer en esta ocasión el bizcocho en molde de 20 centímetros para mostrarte que no es necesario que tengas los moldes individuales, pero si los tienes, úsalos, especialmente los que son de tamaño de 10 centímetros o de 9 centímetros. Es como los que hicimos los Lunchbox Cake. De hecho, tengo un video especial del Día de las Madres por si quieres ir a verlo. En esa ocasión horneé en esos moldecitos y te voy a dejar el video aquí. También te lo dejo en la descripción. Pues para que te des más ideas de cómo puedes presentarlos, pero si no tienes este tipo de moldes, no te preocupes, vamos a usar aros de repostería. Estos aros, o sea, son básicos y te sirven muchísimo para galletas o para esto, justo para adaptar el tamaño del pastel que necesitas. Voy a empezar a cortarlo en capas. Me encanta cómo queda la miga de este pastel, además tiene un sabor delicioso, por eso te lo recomiendo mucho. Ya que lo tengo cortado en capas, lo que voy a hacer es cortarlo del tamaño que voy a elegir. Este es de 10 centímetros y con este haré los cortes. En total me salieron 8 capas de bizcocho de 10 centímetros cada una. Ya tengo aquí todos los bizcochos cortados en capas y ahora vamos a empezar a armar nuestros pastelitos. Lo primero que hago es poner una capa de bizcocho y yo ya tengo aquí mi crema, la que voy a usar para decorar. Esta la voy a usar también como contención, es la que preparé. No te preocupes, ahorita te digo cómo pintarla, pero si quieres ver la receta completa te la dejo aquí, también te la dejo abajo en la descripción.
Ay, bueno, y empiezo poniendo un puntito de la crema para fijar el bizcocho. Y este es opcional, yo le voy a poner un poquito de almíbar simple para humedecerlo más. Y ahora voy a empezar a poner la crema de mantequilla por la orilla. Y una vez que pones tu crema de mantequilla, ahora sí vas a poner tu relleno. Yo escogí que fuera cajeta. Y también le voy a poner unos trocitos de nuez. Yo amo esta combinación, puedes usar dulce de leche, mermeladas o el relleno que prefieras. Y ahora sí me voy a traer mi base giratoria, voy a aplicar más crema para poner la capa atrapamigas. Me acabo de dar cuenta que quedó muy bajito, entonces le voy a poner nuevamente otra capa, igual poniendo mi aro de contención y nuevamente el relleno. Iba a hacer 3 pastelitos con esta altura, pero al final hice uno extra usando todos los recortes, incluida la primera capa de la barriguita del pastel. Ahora sí me gusta cómo se ve, ya está más proporcionado. La primera capa no tiene que ser perfecta, es solamente para atrapar las migas y me la voy a llevar a refrigerar mientras sigo haciendo los otros. Y mientras se enfrían mis pastelitos voy a ir pintando la crema, que sería como el color de las macetas. Aquí tú puedes pintarla del color que prefieras, incluso si quieres puedes darle el típico tono ese naranja como ladrillo, así de maceta. Yo la voy a ir pintando con colores pastel. Siempre yo te recomiendo ir poniendo el colorante de poco en poco, especialmente si pretendes hacer colores pastel, como es mi caso, porque hay unos colorantes que saturan mucho desde la primera gota. Entonces, por ejemplo, aquí yo a esta cantidad le voy a poner nuevamente una gotita, pero esto depende del color que quieras. En total le puse 4 gotas y este es el color que me gusta. También puede variar la cantidad de colorante dependiendo la cantidad de crema que quieras pintar y el tipo de crema que estás pintando. Por ejemplo, yo he notado que la crema usando estos mismos colorantes llega al tono más rápido cuando pinto crema chantilly y cuando pinto fondant. Por eso es mejor que vayas haciendo pruebas, aplicando de gota en gota. Hay diferentes marcas, pero en mi experiencia siempre usa colorantes en gel como estos. Para mí son los que pigmentan mejor. Y ya que tienes todas tus cremas del color que quieres, te vas a traer tus pastelitos ya fríos. En este punto la capa atrapamigas, o sea, está tan fría que ya no se te viene la cremita en los dedos. Y ahora sí vamos a empezar. Tienes que traerte tu raspa y también una espátula de ángulo. Lo voy bajando así por los costados y aquí sí quiero que quede una capa un poquito más gruesa porque ahorita está muy imperfecta porque le estamos aplicando directo con la espátula, pero enseguida le vamos a pasar la raspa entonces para que no se lleve tanta crema. Ya que lo tengo así, ahora sí voy a tomar mi raspa y en ángulo de 45 grados la voy a poner y le voy a ir alisando los costados. Como estamos quitando el exceso de crema, es normal que te queden huecos como este o que no quede muy relleno en esta parte. Entonces simplemente vamos a tomar nuevamente un poquito más de la crema y vamos a rellenar esos espacios. Y una vez que ya lo tengo así bien lisito, lo voy a dejar así. Yo no lo voy a alisar la parte de arriba, es opcional si tú quieres hacerlo. Voy a seguir con los siguientes pastelitos.
Mientras tengo enfriando el pastelito antes de colocarle la flor, le voy a moler aquí un poquito de galleta porque esta va a ser la tierra de la maceta. Ya tengo aquí la galleta Oreo molida, también fundí un poquito de chocolate blanco porque este se lo voy a poner en el tallo a las flores para protegerlas, o sea que no queden como en contacto directo con el pastel. Esto ya te lo he mostrado en otros videos, pero está súper fácil, simplemente las vas a embarrar de chocolate, dejas que se sequen y listo. Y el video donde ya te lo mostré que queda perfecto ahorita para el Día de las Madres, ese video es un pastel floral, además está delicioso. Te pongo el enlace aquí si quieres ver esa decoración de pastel y también te lo dejo abajo en la descripción. Estas son las flores que yo voy a usar, puedes usar las que tú prefieras. Como la idea es hacer un pastel de maceta para el Día de las Madres, pues yo prefiero usar flores naturales, siento que se ven súper bonitas, es algo muy novedoso y le estás regalando el pastel y también le estás regalando una flor. Esta ya la corté del tamaño que necesito con mi pastel y simplemente es embarrarle un poquito de chocolate aquí en el tallo y dejarla secar. Este chocolate obviamente ya no se puede comer. Metí mis flores al refri nada más para que se endurezca más rápido el chocolate y ya me traje todos mis pastelitos. Voy a empezar a echarles tierra como a tu ex. Esta idea es de esas que se venden solas. Me encanta porque ya viste que no necesitas técnicas complicadas ni herramientas o cosas raras y aún así el resultado es precioso y se ve súper profesional. Pero en realidad es bastante práctico de hacer. Y luego, bien importante, el impacto visual, que el cliente lo percibe como un producto de mucho más valor. No es solo un pastel, la gente lo ve como un regalo completo. Lo puedes vender como un detalle especial, incluso como tu producto estrella en esta temporada. Transmite cariño, detalle y eso hace que lo compren no tanto por necesidad, sino por emoción y ahí es donde realmente está la venta. Yo les puse estos letreritos de acrílico, yo los compré en una tienda física aquí en Morelia, pero te voy a dejar un link donde puedes encontrarlos en la descripción del video. Estos pastelitos están increíbles porque también te ayudan a diferenciarte, o sea, no es algo que ves en todos lados, que ves todos los días o en todas las pastelerías y eso hace que la gente lo recuerde más, lo compra, le hace fotos, literal, los clientes son los que te hacen promoción. Y una vez que le agarras el modo, puedes hacer varios súper rápido, organízate por pedidos, vende por cajas, haz más versiones diferentes para otras ocasiones, o sea, este es un producto que puedes adaptar y escalar muy fácil. A mí me encanta porque parece algo artesanal, algo especial y aún así es súper funcional para vender. A mí me parece que están adorables, se ven muy bonitos. Tú puedes escoger la flor que te pida tu cliente o la flor que le guste a tu mamá. No sé, creo que es algo muy bonito. Pienso que los de rosa como que no le fallan, a todo el mundo le gustan las rosas. Este tipo de flores también se ven súper bonitas. Y pues también si quieres tú puedes hacer el relleno de otros sabores. Recuerda que aquí en el canal tengo muchos mini pastelitos que hemos hecho con diferentes rellenos de diferentes sabores. Tengo el pastel de Oreo, o sea, por si quieres que la galleta combine con el centro del pastel, también esa receta está buenísima. Sinceramente a mí me parece que son un detalle muy bonito, o sea, no nada más es un pastel, es un regalo, es una flor, siento que se ve súper bonita. Escribe en los comentarios qué opinas. Si tú haces pasteles para vender, ya viste que esta es una decoración muy fácil, o sea, es una decoración de pastel que cualquiera puede hacer, no necesitas demasiada experiencia, puedes tener ya avanzada la parte de la maceta, nada más si no quieres tener tú las flores ahí, también es una opción si el cliente te quiere traer una rosa inglesa o no sé, alguna flor así en particular, pues también se puede. Y lo que me gusta también de estos pasteles es que pueden ser para cualquier ocasión, o sea, puede ser perfectamente un pastel para un cumpleaños. Ahorita también, bueno, aquí en México se celebra en mayo el Día del Maestro. Hay muchas profesoras a las que les puedes llegar con este detalle. Siento que es algo que en lo que puedes avanzar muy rápido si tú ya haces pasteles para vender. Sabes que el 10 de mayo son fechas que no puedes dejar pasar, entonces es mejor este tipo de pasteles que son rápidos y fáciles de decorar a pasteles que te quiten mucho tiempo, porque ya tú sabes que el tiempo es dinero. Entonces me encanta que los puedes personalizar para cualquier ocasión. Yo creo que es algo que desde el año pasado quería hacerlos y mostrártelos y creo que es algo que te va a gustar mucho, que se vende mucho. Yo espero que también vendas muchísimo. Yo ahorita decoré
pinté muy poquita crema porque iba a mostrarte nada más estos colores, son pasteles pequeñitos, pero obviamente como espero que vendas muchísimo, tú sabes que la producción es mayor, entonces creo que un diseño sencillo siempre te va a ayudar mucho. Es más bien un diseño fácil y rápido, pero no sencillo, me refiero a algo simple, o sea, está súper bonito, le va a encantar a quien se lo des o a tus clientes. Envíame tu foto si haces este pastel, si haces cualquier receta de aquí del canal. A mí me encanta cuando me dicen que hicieron tal pastel y que le encantó a su familia o que lo vendieron y que sus clientes quedaron muy contentos, entonces me encanta ver sus fotos y platicar con ustedes. Las fotos me las puedes enviar a través de mis redes sociales que te voy a poner por aquí. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras así como Nivel Delicia. De verdad estoy muy contenta con el resultado de estos pastelitos, creo que se ven súper bonitos, creo que vas a vender muchísimo el 10 de mayo. Bueno, aquí en México es el 10 de mayo, pero sé que el Día de las Madres es en diferentes fechas dependiendo del país. Escríbeme desde en qué fecha es el Día de las Madres en tu país. Y también antes de irme quiero darle las gracias a todos los miembros del canal, de verdad gracias por el apoyo, siempre ponemos en agradecimiento pues los créditos, esta lista de nombres de personas que aquí están, nos apoyan mes con mes, pero si ahorita no puedes apoyarnos haciéndote miembro, nos apoyas mucho cada vez que interactúas con nuestros videos, cuando comentas, cuando le das like, obviamente cuando te suscribes y cuando compartes nuestros videos. Y pues nada, te voy a dejar más ideas si tú quieres ver más ideas para vender este Día de las Madres. Te voy a dejar unos videos aquí para que vayas a verlos. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.